Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia. Bienvenidos a el canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión tenemos para ustedes el testimonio de la hermana Verónica Domínguez. Ella ha sido o fue en el tiempo pasado por bastantes años fue bautista. Y ella tiene una historia de cómo Dios la fue trayendo de regreso a la Iglesia Católica. Ella va a compartir con nosotros esa historia, su testimonio, de cómo ella fue poco a poco redescubriendo la fe católica, la iglesia que nuestro Señor ha fundado, la Iglesia Católica, ya que ella creció católica, pero después en su adolescencia ella se hizo bautista, pero Dios la ha traído de regreso a casa y pues ella está aquí para contarnos su historia. Hermana Verónica, Dios la bendiga. ¿Cómo está? Bien, bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, hermana. Gracias por estar con nosotros en el programa para compartir su experiencia, su historia. Y pues bueno, vamos a dejar que usted misma se presente a todos los hermanos que nos están escuchando y asimismo que usted nos comience a contar su historia desde el inicio, quién es Verónica Domínguez y lo que Dios ha hecho en su vida. Adelante, hermana. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias a ustedes y muchas gracias porque fueron parte de mi conversión, en realidad, de hacerme un poquito más fuerte en la Iglesia Católica. Y pues yo estuve toda mi vida en un colegio católico en Puerto Rico, soy de Puerto Rico, crecí allá los primeros 17 años de mi vida, desde que nací estuve allá. Entonces, desde chiquita, desde kinder, mi mamá me puso en un colegio católico con monjitas y lo tradicional, ¿no?, que se mira mucho en los países latinos, donde están las monjitas viviendo en el mismo sitio donde está el colegio y la iglesia. Entonces, siempre tuvimos una clase de religión desde que nosotros estamos en kindergarten hasta que nos graduamos de la escuela. La clase de religión es parte del currículo, ¿no? Tienes que pasar a la clase de religión igual que pasas ciencia, matemática, historia. Entonces, pues yo estaba muy activa, aparte de que estaba en el colegio, estaba muy activa en las cosas de la iglesia porque pues también estaba en el coro. Prácticamente las amistades mías eran o vecinos o eran del colegio o de la iglesia, ¿no? Entonces, sí aprendí muchísimo sobre la religión católica, obviamente porque era lo que practicaba, pero todo lo que aprendí no lo aprendí con ninguna base bíblica. Entonces, obviamente se nos enseña en la iglesia, en el colegio, que pues en la misa leen la Biblia y todo lo demás, pero en realidad lo que hacíamos, como por ejemplo los sacramentos, por qué teníamos un crucifijo, por la comunión, en realidad todas esas cosas no nos las enseñaron con una base bíblica, sino que prácticamente era lo único que yo conocía porque fue lo que se me enseñó, pero no tenía manera de decir, porque aquí en la Biblia dice esto, ¿no? Era porque fue lo que me enseñaron. Entonces, yo crecí con mi mamá, pero no con mi papá. Y mi papá mi papá estaba en el Army, so pasó mucho tiempo viajando, hasta que cuando se fue a retirar lo estacionaron en Denver, en Colorado Springs. Ya después, posteriormente nos fuimos a Denver, pero mi papá decidió invitarme para pasar el verano por primera vez en Colorado. En realidad, conocer mis hermanos, tenía 5 hermanos por la parte de él. Y entonces me invitó a pasar el verano como vacaciones para poder compartir con ellos. Y cuando yo llegué a Colorado, me encantó. O sea, era algo muy diferente a Puerto Rico. Era como ir al otro lado literalmente es al otro lado de Estados Unidos, ¿verdad? Pero al otro lado del mundo, porque el clima, las personas, todo era muy diferente. Y una de las cosas más diferentes que había era que todos ellos pertenecían a la iglesia bautista, a la denominación bautista. Pues yo en mi familia, en realidad mi familia por parte de mi mamá, pues todos eran católicos. Poco a poco se empezaron a salir. Uno de los hermanos de mi mamá se hizo pentecostal, el otro se fue a la religión bautista, pero nunca entendí, o sea, nunca hablé con ellos como para entender el por qué lo hicieron ni nada. Simplemente
yo seguía en mi iglesia católica, pero cuando llegué a la casa de mi papá, pues fue un poquito diferente, porque cuando llegué a la casa de mi papá ya estaba viviendo en una casa, o me estaba quedando en una casa donde todos iban a una misma iglesia, y entonces no me atacaban ni nada, pero sí habían preguntas. ¿Por qué tenía una medallita de la Virgen? ¿Por qué yo creía en la Virgen María? ¿Por qué Rosario? Me preguntaban muchas cosas que ellos, aunque no habían sido católicos, mi papá obviamente hubo un tiempo que sí lo fue. Él fue el que cambió, mientras mis hermanos estaban pequeños, él cambió a la iglesia bautista y de ahí pues mis hermanos ahí crecieron. Entonces, aunque no eran católicos, mis hermanos sí sabían lo que era, o sea, que en la iglesia católica se hacían sacramentos y muchas cosas que me preguntaban y yo no sabía cómo explicarlas. Entonces, yo me decidí quedar en Colorado. Era solamente ir de vacaciones, pero me gustó mucho y decidí quedarme allá. Y cada vez había más preguntas. Me invitaron a ir a la iglesia de ellos. En realidad no se me hizo malo porque a nosotros nos enseñaron de que todos creemos en el mismo Dios. Entonces todos nos queremos y somos familia, creemos en el mismo Dios y todo. No se me hizo nada malo. Aunque cuando fui, sí, no era que se me hacía malo, pero se me hacía como incompleto, ¿no? No había una oración del Padre Nuestro que en todas las misas siempre nosotros las rezamos. No había, obviamente no hacen la Eucaristía, la parte de la misa donde es la Eucaristía, pero igual yo no podía, ni podía juzgar, ni podía preguntar, ni podía nada, porque cuando ellos me preguntaban yo no sabía qué responder, entonces yo no quería que me empezaran a preguntar a mí, nunca pregunté. Y cuando pasó un tiempo ya me preguntó que entendía también un poco más de inglés, porque eso era otra cosa, era una iglesia americana y yo entendía el inglés pero no me podía comunicar mucho, tenía miedo, ¿no? Entonces ya me preguntó el pastor que si yo creía, eso no lo digo mucho, pero él me preguntó que si yo creía que Jesucristo había muerto por mí para salvarme. Y yo obviamente eso lo creo, obviamente le contesté que sí. Y eso fue como ellos se pusieron tan contentos y dijeron que yo ya era salva. Y yo en realidad no entendía porque yo decía, pero si es que yo creo esto. Y no estaba haciendo nada diferente en cuanto a esa parte de que yo creyera que Jesús murió en la cruz por mí y se sacrificó y que eres el único hijo de Dios. Son cosas que sí nos enseñan, pero no entendía la manera en la que ellos creían. Entonces cuando él me preguntó, pues yo le dije que sí, todos se pusieron muy contentos, ¿no? Y ya siguió pasando el tiempo y me empezaron a enseñar en realidad con bases bíblicas. Me empezaron a enseñar, pero yo empecé a creer como ellos creían, porque como ellos me estaban enseñando con la Biblia y ellos nunca se sentaron a leer un libro completo, sino que mientras estaban en el servicio, bueno, vamos a buscar aquí un verso y entonces lo comparaban con otro y brincábamos de un lado a otro. Entonces, cuando le están enseñando a uno de esa manera con una Biblia, uno se empieza a asustar porque entonces te empiezas a acordar de las cosas que tú has hecho que ahí te están enseñando que están mal. Y llegó el punto donde me enseñaron el famoso Éxodo 20 y ahí, o sea, yo me asusté porque yo dije, yo estoy haciendo todo mal porque yo mi corta vida que llevaba y que yo pensaba que eran muchos años en ese tiempo, mis 20 y pico de años, yo pensaba que yo había hecho todo mal porque ahí dice que no podía tener imágenes. Hay unas cuantas cositas que no las habíamos hablado anteriormente, pero por ejemplo, me enseñaron que María sí tuvo hijos en la Biblia y entonces que Jesús tuvo hermanos y yo me empecé a asustar y empecé a pedirle perdón a Dios de que yo hice esto por tantos años. En realidad esta no era la religión donde yo debía haber crecido. En todo este tiempo mi mamá estaba en Puerto Rico, yo estaba sola con mi papá y mis hermanos, ¿no? Ya cuando seguí yendo a la iglesia de ellos, mi hermano se graduó de la high school y se fue a estudiar a Pensacola, al colegio, para ser pastor. Y
a los años, ya cuando yo tenía mi propio sitio y todo, me traje a mi mamá. Y cuando me traje a mi mamá, ya mi papá llevaba muchos años también solo con sus hijos. Y cuando me traje a mi mamá, mi mamá que toda la vida también fue católica, pues pasó igual. O sea, y mi mamá y mi papá se volvieron a casar después de muchos años y mi mamá se unió a la iglesia bautista también, porque aprendió de la misma manera como me enseñaron a mí. Todo el tiempo que yo estuve yendo a la iglesia bautista, yo tenía ¿cómo puedo decir? Como tenía mi ejemplo más grande era mi hermano, el que estaba asistiendo al colegio bautista, al colegio para ser pastor, porque él de verdad ama a Dios y él siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Entonces, era como mi ejemplo más grande. Cuando yo tenía preguntas, yo le llamaba a él y él era el que me las respondía. Entonces, para mí, yo siempre estaba viviendo en la verdad ahora. En todos esos años, yo siempre me preguntaba por qué la Iglesia Católica enseñaba esto. Incluso alguien me respondió al principio, alguien me respondió una cosa que mucho tiempo después me di cuenta que no era verdad. En uno de esos argumentos al principio yo decía, pero es que a mí me enseñaron que la Iglesia Católica enseña lo mismo en todas las iglesias del mundo. O sea, donde este domingo están leyendo estas lecturas, aquí en China, en Japón, en Cuba, en todos lados están leyendo las mismas lecturas. Entonces, ¿cómo no es la iglesia verdadera? No, en la iglesia de nosotros también, me dijeron. Entonces, no quiero decir, en realidad, no, me dijo alguien de la iglesia donde estaba yendo. Entonces, eso después al tiempo me di cuenta que no era verdad y eso me empezó como que algo me falta, y seguía preguntándome por qué enseñaban las cosas en la iglesia católica, ¿no? Y con qué base, por qué, si no está en la Biblia, ¿por qué? Hace 5 años me mudé aquí a Florida y me empecé a encontrar con gente que o creció conmigo o era muy cercana a mí cuando estaba en Puerto Rico, que nunca se salieron de la iglesia católica, ¿no? Y entonces yo les empezaba a preguntar, porque yo estaba en lo correcto, o sea, eso no había duda de eso. Yo estaba en lo correcto, aunque tenía todavía unas cuantas dudas, yo estaba en lo correcto porque lo que se estaba haciendo en la iglesia católica no era, o sea, según la Biblia no. Entonces yo hablaba con ellos y yo les decía, como buena protestante, les decía, estás en un error, esto no se debe hacer. Y unos cuantos de ellos me dijeron, tú la que estás en un error eres tú. Y me encontré con uno de un muy buen amigo que nos conocemos de toda la vida también. Hace muchos años que no nos veíamos y él pues estaba en la iglesia católica y le empecé a hacer preguntas, por ejemplo, el purgatorio. Me acuerdo que cuando me tocó mucho lo que él me dijo cuando le hice esa pregunta del purgatorio. Me empezó a explicar y me dice, ¿sabes qué? Mira, hasta que tú cuando estaba, tu argumento siempre es de que tú estuviste en un colegio católico, que tenías que coger una clase de religión, que nunca en realidad te enseñaron en la Biblia nada de eso, eso no tiene base bíblica. Entonces, si tú para pasar de grado también tuviste que coger una clase de inglés, cuando llegaste a Colorado, ¿tú hablabas inglés perfecto o tuviste que estudiar y practicarlo? La misma cosa pasa con la religión. Te toca practicar y estudiarla para que tú entiendas el porqué. No solamente es preguntarle a gente, es tú sentarte a estudiarlo. Y eso me pegó mucho porque yo dije, tienes razón, o sea, es como en Puerto Rico se dice vagancia, como decir, to be lazy, ¿sabe? Como no, quiero que alguien me diga, no quiero hacer el trabajo yo. Y cuando él me dijo eso, sí me pegó mucho. Entonces, empecé a hacer como un proyecto, ¿no? Iba por la mañana con mis hijos a la iglesia bautista, y me llevaba una Biblia católica y una Biblia Reina Valera, una King James. Iba a la iglesia en inglés por los nenes, ¿no? Entonces me llevaba mi Biblia en español católica y me llevaba mi Biblia en inglés, la King James, y me sentaba y pues si me preguntaban es porque yo estoy traduciendo, ¿no? Porque una es en español y el otro es... O sea, era como todo muy misterioso porque yo no quería que nadie supiera lo que yo estaba haciendo, ni siquiera mis hijos. Entonces, cuando el pastor hablaba, hacía una prédica, yo buscaba el versículo en la Biblia, pero también iba a la Biblia católica y muchos eran
prácticamente igual. Nada que contradijera lo que estaba diciendo el pastor. Luego me empecé a estudiar como la historia, quién hizo la Biblia, cómo fue que se formó, quién puso los libros juntos. Bueno, le doy eso a la Iglesia Católica, está bien. Encontré la Iglesia visible, ok, también le doy eso a la Iglesia Católica. Pero entonces hubo una corrupción en el medio, porque la Iglesia no puede haber estado como está ahora. Algo tiene que haber pasado, porque antes la Virgen no se aparecía y ahora sí. Porque antes la gente, en la Biblia no habla tanto de la Virgen. Algo tiene que pasar, porque maybe la luterana. Y entonces me puse a estudiar incluso hasta qué creían otras religiones de los principios, desde que pasó lo de la Reforma. Hasta que me di cuenta de que la primera iglesia fue en realidad la católica, ¿no? Me invitaron a una presentación que hizo el hermano Martín Zavala, que es un apologista. No conocía lo que era la apologética todavía. Me invitaron a una reunión, a una presentación que él hizo por 3 días y ahí estaba yo. Oh, me brinqué un poquito a lo de Martín Zavala, perdón. Cuando estaba lo de la iglesia, cuando vi lo de la iglesia, yo dije, ok, yo voy a visitar la iglesia católica, que era algo que yo decía que no iba a volver a pasar nunca, y visité. Me fui calladita, no le dije a nadie, ni a mis hijos. Les dije que iba a salir un momento, que venía allá mismo, me fui y entré a la iglesia, una iglesia que me habían hablado ya, que me habían hablado que era muy buena. Entonces, yo llegué 5 minutos antes y yo pensaba que me iba a sentar al frente. Cuando llegué, estaba la iglesia llena, me quedé parada. Yo decía, pero, y la iglesia es grande, tanta gente, o sea, a ninguna de las iglesias que yo he ido aquí se ha llenado tanto como estaba esa iglesia, estaba repleta. Y me sentía en casa, pero me sentía rara. Y yo me acordaba de todo en la misa, de todas las oraciones, nada había cambiado. Y cuando el padre empezó a hablar, yo siempre digo que parecía como que él sabía que yo estaba allí. Obviamente eso era Dios, porque no puede haber sido más nada. El padre, no recuerdo qué lectura fue la que se leyó en el Evangelio ese día, pero sí recuerdo que él cogió la Biblia y él dijo, usted sabe que si usted está aquí no es por casualidad, si usted es católico y más si usted fue bautizado, no es casualidad, Dios lo quería aquí. ¿Usted para qué se va a otro lado? Nosotros tenemos el paquete completo, no son 66 libros, son 73. Y yo le había enviado un email, yo le envié un email y él nunca me lo contestó porque yo quería como vi que él sabía y hablaba mucho sobre la fe católica en su homilía, yo quería que él me respondiera mis preguntas. Y el email que yo le envié, yo le decía, padre, mire, yo fui católica por mucho tiempo, a mí me gustaría mucho hablar con usted, porque yo tengo muchas preguntas y usted dijo unas cuantas cosas, yo quiero hablar con usted. Nunca me lo contestó. Y después yo entendí por qué. En realidad él está muy ocupado y entendí también que Papá Dios quería que yo regresara, porque al otro domingo me tocó regresar. Yo dije, no, tengo que regresar porque yo tengo que saber más. El próximo domingo estaba hablando de los sacramentos. Eso era una de las preguntas más grandes que yo tenía, porque una de las cosas que enseñan en la iglesia bautista es que eso es un símbolo y tú te salvas no por el bautismo, tú te salvas porque tú profesas con tu boca que Cristo murió en la cruz por ti y eso perdona tus pecados. Pero el bautismo en realidad es un simbolismo. Bautismo significa sumergirte y subir como un hombre nuevo, pero tú haces eso cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador. En realidad el bautismo no es nada más que un símbolo. Yo quería saber por qué a mí me bautizaron de un mes de nacida. ¿Por qué? Yo quería saber por qué a los 8 años yo hice mi primera comunión, si eso es solo un símbolo, por qué tanta preparación y tanta que antes no podía y ya después de los 8 que ya la hice, ya sí puedo. Yo quería saber por qué yo me tenía que confesar con un sacerdote, porque si Cristo me escucha donde quiera que yo esté,
Eso no en ningún sitio de la Biblia dice. Yo pensaba, porque como yo iba a la iglesia los domingos y me enseñaban que la confesión era con el Padre, la comunicación era directa con Dios nada más, no tenía que ir como con un padre. Yo quería entender por qué la iglesia católica, si uno se casaba por la iglesia católica, no se podía volver a casar. Cuando la iglesia protestante, si tú te divorcias porque pasó algo, tú puedes volver a casar. Tenía tantas preguntas sobre los sacramentos. El próximo domingo estaba hablando de los sacramentos. El próximo domingo estaba hablando de los dones del Espíritu Santo, que aquí los tengo detrás de mí. Los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué la Iglesia Católica cree en los dones del Espíritu Santo? Fueron tantas cosas que en la segunda vez que fui, que ya quise ir la tercera vez. Y así seguí yendo hasta que llegué al punto donde dije, yo no puedo hacer esto más. Yo no debo de estar yendo a la Iglesia Católica, a la Iglesia Bautista, porque no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí fue que me presentaron, me hicieron una... estoy hablando mucho. Ok, ahí me preguntaron, me invitaron a una presentación de Martín Zavala, que fue en la misma iglesia, y era una clase por 3 días, por 3 noches. Teníamos que ir lunes, martes y miércoles, y ya sabe que la clase empezaba a las 7 y yo estaba ya a las 6, porque yo decía, si se llena, yo sí quiero estar al frente y quiero estar sentada, porque yo todavía quiero saber más, y todavía tengo preguntas. Cuando empecé a ir, yo creo que todas las preguntas más grandes que yo tenía todavía, él las contestó. Él habló sobre el purgatorio, sobre la virginidad de María, de la Santa Virgen María. Explicó, eso fue una de las cosas que me dolió haber dicho, porque yo igual decía, para adelante lo que yo aprendía, yo lo decía. Y me dolió mucho haber dicho tantas veces, sí, porque la Biblia dice que ella tuvo hijos, y lo primero que él dijo cuando tocó ese tema, lo primero fue, yo quiero que si alguien es protestante está aquí, me enseñe dónde dice la Biblia que María tuvo más hijos, que diga hijos de María, porque en ningún sitio en la Biblia dice hijos de María. Sí dice hermanos de Jesús, pero no dice hijos de María. Y él empezó a sacar quiénes eran los papás de cada uno de los que decía ahí, de lo que dice la Biblia, menciona los nombres, y él empezó a sacar con pasaje bíblico quiénes eran los padres de cada uno. Entonces dice, ¿por qué dicen que son hijos de María? ¿Por qué hablan de esa manera de la Santa Virgen María cuando ella sí hizo lo que nosotros no hemos hecho, la santa voluntad de Dios? Y en esos 3 días no solamente aprendí mucho, lloré mucho, y llegué, yo creo que el tercer día llegué a la casa pidiendo perdón. Yo iba a la iglesia todos los domingos, a la iglesia católica. Ya había decidido ir solamente a la iglesia católica, pero obvio no comulgaba. A principio, las primeras veces que fui, decía el credo hasta que llegaba a creo en la iglesia. Ahí no decía esa parte, porque yo sí creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Pero cuando llegaba a la parte de la iglesia, no la podía decir, porque en realidad yo no estaba segura todavía. Y ya al yo venir a la casa, ya el tercer día, le pedí tanto perdón a Dios, le pedí tanto perdón a la Virgen María por haber dicho, en mi ignorancia, haber dicho lo que no tenía que haber dicho. Y le pedí al Espíritu Santo que me iluminara, que yo quería saberlo todo. Yo creo que es imposible saberlo todo, porque todos los días yo aprendo algo nuevo que no sabía. Pero lo que sentí hacer en ese momento fue ponerme a leer la Biblia en orden, porque no quería pasar ni un versículo. O sea, yo quería saberlo todo. Sí empecé con los evangelios, porque era lo más que me interesaba, pero cuando terminé el evangelio de Juan dije, no, yo quiero saber de dónde viene todo esto, porque hay partes donde dice, por ejemplo, cuando Moisés, como hizo Moisés en el antiguo tiempo y puso la serpiente en el madero, ahora miran como el Hijo del Hombre. Todas esas cosas yo quería entenderlas, porque yo no sabía esa historia. Entonces yo me fui desde el principio.
línea por línea, versículo por versículo. Tengo una cajita con todo escrito. Cada vez que encontraba algo, yo no sabía esto, lo escribía. Yo no sabía esto, lo escribía. Al conocer al hermano Martín Zavala, compré muchos libros de apologética. Empecé a mirar los videos. Ahí me apareció el padre Luis Toro como sugerencia. Y yo siempre digo a todo el mundo que el padre Luis Toro es una Biblia rodante. Yo admiro tanto a él. Y es un hombre tan humilde, es una persona tan dedicada a Dios. Empecé a mirar muchos videos de él. Y ahí en las sugerencias me salió la fe de la iglesia. Entonces me impactó mucho más porque venía de gente que estaba en la iglesia donde yo pertenecí por 20 años. Cuando miré el video de su esposa, yo le dije a ella que mientras ella lloraba en el video, yo lloraba acá con ella, porque a ella, de esa misma manera, como a principio yo ya había encontrado muchos sitios donde yo sabía que la iglesia católica era la iglesia verdadera, pero yo quería que Dios me lo pusiera en el corazón. Yo quería amar a la iglesia. Yo quería aprender y yo quería saber cómo defenderlo, si eso era lo que Dios quería de mí. Y no fue hasta que la conferencia del hermano Martín Zavala, donde se me aclararon muchas dudas y donde le pedí perdón al Señor por haber dicho cosas que en mi ignorancia y haber enseñado a otra gente o estar de acuerdo en cosas que no en realidad son las verdaderas. Y ya desde ese momento hablé con el Padre, me confesé, hice mi primera comunión otra vez. Después de haberme confesado, hice como quien dice, me recibieron otra vez en la iglesia. Aprendí también sobre las obras porque a nosotros se nos enseñó mucho que las obras no salvan. En realidad, yo quiero pedir disculpas antes de decir lo que voy a decir, pero en realidad todo el mundo interpreta la Biblia o las Biblias, diferentes versiones de la Biblia, de las Biblias, de diferente manera, y cuando uno hace eso por interpretación propia y le sigue enseñando a otra gente, eso se ha convertido en todas las sectas, en todas las denominaciones que existen, y ninguna se pone de acuerdo. El único que se ponen de acuerdo es en atacar a la Iglesia Católica, pero en nada más se ponen de acuerdo, porque para nosotros, cuando yo era bautista, el bautismo significaba una cosa, pero para los pentecostales no significa lo mismo. Todos creen en Dios, en el mismo Dios, pero todos creen diferente. Entonces, yo pido disculpas desde ahora, antes de decir lo que digo, pero es algo que no puede ser correcto, es algo que tiene que estar en contra de Dios, porque si Él dejó una iglesia, es como decir Cristo es un mentiroso, prácticamente, porque si Él dejó una iglesia y Él dice, ni las puertas del infierno la van a derrumbar, si Él habló de la parábola de la cizaña, donde obviamente vas a dejar que la cizaña crezca junto con la hierba o la cosecha buena, Dios se va a encargar de la parte mala. ¿Por qué hay que salirse de esa iglesia que Él la ordenó? Sí. No importa lo que haya pasado. Y es interesante, ¿no? Cómo las personas que, estoy seguro que todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, conocen a personas de diferentes grupos, de diferentes denominaciones, ya sea, como usted menciona, pentecostales o bautistas, metodistas, presbiterianos, Capilla Calvario, no denominacional, etcétera, etcétera. Y tienen interpretaciones que se contradicen las unas a las otras, y como usted acaba de mencionar, ¿cómo es posible que digan ellos que el Espíritu Santo los está guiando, que el Espíritu Santo es el que los está guiando y que ellos están 100% convencidos de que ellos tienen las verdaderas doctrinas, las doctrinas bíblicas, la doctrina sana, pero al mismo tiempo se están contradiciendo los unos a los otros? En otras palabras, el Espíritu Santo no puede estar guiando al error a tantos grupos. El Espíritu Santo no puede ser el autor de tanta división y tanta confusión que se está creando en el mundo protestante.
Y eso también a mí fue algo que me abrió los ojos cuando yo también estaba investigando, cuando estaba explorando la fe católica, aunque al igual que usted, crecí católico, pero realmente no conocí a fondo, no conocí de una manera profunda mi propia fe, mi fe católica. Pero ese punto que usted menciona de que Cristo no puede mentir, si Cristo prometió establecer una iglesia, que esa iglesia no sería destruida, que esa iglesia no sería, que las puertas del infierno no prevalecerían contra esta iglesia. ¿Cómo es posible que ahora nos digan diferentes grupos que la iglesia se corrompió, que la iglesia se mezcló con paganismo, que el evangelio se perdió? ¿Cómo es posible? Eso contradice las mismas palabras de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted, hermana Verónica, en la iglesia bautista? ¿Cuántos años perteneció a ella? Bueno, fueron como unos 18 años, más o menos. Más o menos Pero como 18. sí, igual quiero aclararle que yo fui a la iglesia, y estaba en la iglesia bautista porque mi familia estaba ahí y iba los domingos. No era tampoco que iba a clases de Biblia y todo eso. Lo que yo aprendí, lo aprendí de ir a los servicios los domingos y de compartir con la gente. Y yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, mi mamá, ella se lleva clase de Biblia, ella está muy activa en todas esas cosas. Entonces, cosa que no puedo entender todavía un poquito menos, porque si estás todo el tiempo en Biblia y estudiando la Biblia, en algún momento tienes que llegar a la verdad. Sí, eso es cierto, ¿no? Entonces, pero 18 años, pues son Sí, bastantes años, ¿verdad? Ah, Solamente para tratar de ayudar a los hermanos que nunca han sido protestantes, los que nos están escuchando, que gracias a Dios, pues siempre han permanecido en la Iglesia Católica, para ayudarles a entender ellos un poco también cuando ellos les toque platicar con bautistas o con hermanos separados de otras denominaciones. Usted dice que al principio pues lo hacía como a escondidas, ¿no? Usted estaba investigando de la fe católica, incluso cuando empezó a ir a la iglesia católica, pues a nadie le decía, aparte obviamente sus hijos lo sabían, ¿no? Pero usted como que lo hacía así de manera misteriosa, como a escondidas, como un secreto. Eh, mi- ¿Por qué lo hacía de esa manera? ¿Qué hubiera pasado si el pastor de la iglesia bautista o algún hermano de la iglesia bautista se hubieran enterado que usted estaba investigando la fe católica? ¿Qué cree que ellos hubieran dicho? ¿Cómo ven ellos a la Iglesia Católica? No sé si nos pudiera platicar un poco sobre, para que nuestros hermanos católicos entiendan por qué un protestante reacciona como reacciona. ¿Qué es lo que ellos en su mente creen sobre la Iglesia Católica? bueno, en mi experiencia fueron enseñados desde un principio, fueron enseñados que la Iglesia Católica es, pues, eso mismo, un paganismo. La Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia Católica todo lo que hace es contrario a la Biblia. Eh, yo pienso que están seguros de que no tenemos, si no nos preparamos, no tenemos una base bíblica para poderlo explicar. Entonces, es completamente, es completamente en contra de todo lo que se hace en la Iglesia Católica. Es en contra de la Eucaristía, es en contra de los sacramentos prácticamente, porque el bautismo no es de bebés, el bautismo no salva, el bautismo es algo que nada que ver con lo que nosotros creemos en la Iglesia Católica. Ellos hacen una santa cena, pero es como una representación y ellos lo explican, es una vez al mes, es una representación, porque la Biblia lo que dice es, lee nada más la parte donde dicen hagan esto en memoria mía, no lee más nada. Entonces, es completamente en contra. Una persona que es católica no es salva, eso es automático. La esposa de mi hermano, que yo la quiero muchísimo a ella creció en la iglesia bautista igual que creció mi hermano, y alguien me iba a visitar, pues estaba en Denver y era una amiga mía y me dijo, ¿la vas a traer a la iglesia? Y digo, no, porque ella es católica, yo no creo que ella quiera ir. No, pues entonces she's not safe, automáticamente ella no está salva. Eso es automático. Entonces es muy malo porque no conocen, y lo que saben de la Iglesia Católica es lo que a ellos le han explicado, a ellos le han enseñado,
Si ellos miran una persona, por ejemplo, yo tengo mi rosario y yo no me quito mi rosario desde que yo regresé a la Iglesia Católica. Si ellos me miran a mí con un rosario o miran a cualquier católico con un rosario, lo primero que dicen es idólatra. Es Lo ven como, cuando ellos ven un rosario, ellos lo ven como algo supersticioso, como algo, pues sí, que no es correcto, porque también como ellos creen que los católicos adoramos a María y el rosario lo relacionan con esa supuesta adoración a María, lo cual pues no es verdad. Sabemos que solo a Dios, la Iglesia Católica enseña que solo se debe adorar a Dios. La veneración que se da a los santos es eso, es veneración. Cualquier persona puede consultar el diccionario y ver qué es veneración. De hecho, la Biblia habla de venerar a nuestros padres. En la carta a los Hebreos, cuando habla de la disciplina que nuestros padres terrenales, cómo ellos nos disciplinaban, y dice el autor de la carta a los Hebreos, y nosotros los venerábamos. Es un respeto profundo, es algo, es un honor, una honra. La Biblia dice honra a tu padre. La palabra honra viene de honor. Es un honor, es un respeto, es una devoción. La Biblia habla de una devoción que debemos tener por nuestros padres. Entonces, el protestante, el bautista, por supuesto, también, pues cree que el católico adora a María, cuando el católico todos los domingos está repitiendo una y otra vez el credo. Y la primera línea del credo dice todo lo contrario de lo que los protestantes dicen de la Iglesia Católica. La primera línea del credo dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, es un solo Dios, es la Santísima Trinidad, que es la única que es digna de nuestra adoración, porque todos los demás, Santa María y todos los santos, por mucho que los veneramos y los respetamos, ellos son criaturas, ellos no son la Santísima Trinidad. Pero bueno, pues quise que compartiera esto para que los que nos están escuchando puedan tal vez comprender un poco más por qué los protestantes, por qué los evangélicos, este, muchas veces reaccionan como reaccionan, porque tienen muchas imágenes, tienen muchos conceptos erróneos, muchas ideas equivocadas acerca de la Iglesia Católica. ¿Cuáles fueron las primeras, cuando usted empezó a explorar, ya nos platicó, ¿verdad? Cómo llegó a la iglesia y el padre le respondió muchas preguntas y luego este otro apologista, ¿puede repetir el nombre del apologista? Martín Zavala. Martín Zavala le ayudó, pero digamos así, cuando usted todavía era protestante y usted todavía no se consideraba católica en la práctica, pero ¿cuáles fueron así como las primeras cosas que usted dijo así como, wow, así como, ¿a poco sí? ¿Los católicos están en lo correcto en esto? O sea, ¿cuáles fueron las primeras cosas que usted descubrió, por decirlo así, que la Iglesia Católica no estaba mal, sino todo lo contrario, que la Iglesia Católica estaba bien? ¿Cuáles fueron de las primeras cosas que empezó a descubrir? Ok, una de las cosas que recuerdo, porque fueron unas cuantas cosas, una de las primeras cosas que recuerdo es que en un servicio el pastor estaba hablando algo sobre su alma, no me acuerdo en qué versículo está, sí sé que lo tengo marcado, pero no recuerdo exactamente dónde es, que el alma quedará presa hasta que no pague hasta el último centavo. Entonces, hasta que no pague hasta el último centavo, entonces yo decía, el alma quedará presa, pero sí, a mí me enseñaron en esta misma iglesia, en esta misma denominación, que cuando uno se muere, o te vas para arriba o te vas para abajo, no hay más nada. Entonces, cárcel, ¿de qué? Oraciones repetitivas también, eso tenía mucha interrogante con eso. De hecho, disculpe que le vaya un poquito para atrás por lo que me preguntó ahorita, pero fue una de las cosas que me preguntó por qué yo hacía escondida. Pues mi familia creía de eso y toda mi familia ya estaba en el otro lado, de muchos años. Entonces yo tenía mucho miedo porque mi papá, yo siempre trataba de agradarlo porque yo no viví con él. Entonces yo quería que mi papá estuviera orgulloso de mí y yo no quería hacer, nunca quise hacer nada que fuera, que lo fuera a hacer enojar conmigo. Entonces estaba con mucho cuidado porque yo decía, sí, yo no puedo seguir, no quiero brincar de un lado para otro, yo quiero estar en la iglesia verdadera. Si esta es,
ya no me importa porque yo tengo que agradar a Dios, ¿no? Pero yo no quiero hacerlo y después darme cuenta que no era, yo quiero estar segura. Y tenía un rosario aquí en el cuarto, que eso, él no sé por qué él entró a mi cuarto, yo no estaba aquí en la casa, él se quedó solo con mi mamá, vinieron a visitarme. Entonces yo salí un momentito a buscar uno de mis hijos y cuando yo regreso, mi mamá estaba asustada y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, tu papá entró al cuarto y vi que tenés un rosario. Y eso fue una cosa, o sea, él se enojó, él me dijo, tú conoces la Biblia, tú sabes que es malo hacer oraciones repetitivas y, o sea, ya de ahí en adelante la relación de nosotros obviamente no ha sido, él me habla porque es mi papá, pero obviamente no ha sido igual porque ellos piensan que yo vivo en un error. Entonces, esa fue otra de las cosas también que me hacía, me preguntaba yo misma, ¿por qué el rosario? Y sí menciona partes de oraciones repetitivas, pero hay otras donde sí se repiten ciertas cosas. Entonces, eran Como en muchas. el libro de, como en el libro de los Salmos, ¿no? En el libro de los Salmos hay un salmo repetitivo donde se habla de las glorias, de las obras poderosas del Dios de Israel y siempre dice, porque para siempre su misericordia. Alabad al Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra, porque para siempre su misericordia, porque para siempre su misericordia, porque para siempre su misericordia, porque para siempre. Y se repite como 20 veces. Y eso no es una vana repetición, ¿verdad que no? Claro, Es algo bueno. Cada vez que se está repitiendo eso, se está dando honor y se está dando alabanza y respeto a Dios, ¿correcto? correcto, correcto. Entonces, pues sí, no fue una cosa en particular, sino que eran varias cosas que se contradecía un poco. Entonces, antes yo podía llamar a mi hermano y le preguntaba y pues de una manera mágica él me respondía, pero ya yo estaba acá. Y entonces ya era como que me toca. Yo estoy segura 100% que Dios tiene propósito para cada minuto de nuestras vidas y todo lo que nos pasa. Pensemos que en el momento es malo o no, porque nunca pensé yo moverme a la Florida. Yo oré mucho antes de venir para acá. Yo decía, Dios mío, si tú quieres que yo me vaya, ábreme la puerta, enséñame que tú quieres que yo esté allá. Y sí, me abrió la puerta, pero nunca pensé que iba a regresar a la Iglesia Católica. Y yo pienso que eso fue la razón más grande por la que él me trajo acá, porque si no hubiera venido y hubiera escuchado con la misma gente que yo crecí y sus argumentos y yo hablarle, pero ellos no estaban muy preparados, eso fue algo que él quiso que así fuera. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue? ¿Le tocó recibir clases de catecismo para adultos o no? O si nos platica eso, ¿cómo fue qué tuvo que hacer para, pues ya, para decir, pues ya estoy convencida de que la Iglesia Católica, ¿qué hizo para poder conectarse con la Iglesia de nuevo? Bueno, primero que nada hablé con el padre. No tuve que coger clases de catecismo ni nada porque ya yo era bautizada, tenía mi comunión, era confirmada y todo. Le expliqué al padre el por qué, lo que había pasado. El padre me confesó y aparte de que me confesó, pues me hizo hacer el credo completito, con todo y que la iglesia, creo en la iglesia que es una santa católica. Pero no tuve en realidad que hacer más nada porque ya yo tenía mis sacramentos y todo, simplemente pedí perdón, me confesaron, no podía llegar nada más así comulgar, 20 años casi sin comulgar pues, y sin estar en comunión con la Iglesia Católica. Entonces él me confesó. Ahora con mis hijos es un poco diferente, mis hijos sí están en catecismo porque ya pues a ellos, una vez que ya hice la decisión, ya me los llevé, les estoy enseñando muy diferente, o sea, con base bíblica, porque ya ellos tienen de toda la vida estar yendo a una iglesia bautista, pero les ha gustado mucho y entienden bastante, y sí están de acuerdo, en muchas cosas, después de los primeros meses ya. Ok. Algunas personas piensan que cuando un bautista, cuando un pentecostés, es decir, un evangélico o un protestante, creen que cuando alguien se hace católico, es como regresar, es como una regresión. Es como que si vas a perder tu amor por Jesús, vas a perder tu amor por la Biblia, vas a perder tu relación personal con Dios. Díganos, ¿eso es cierto? ¿Eso pasó? ¿Usted perdió todo su amor por Jesús y la Biblia?
Jamás. Yo nunca había estado tan enamorada de Jesucristo como estoy ahora. Yo amo a mi Señor, amo a mi Señor. Lo adoro. Él ha cambiado mi vida como nunca yo imaginé. Lo que yo pensaba que iba a pasar, pasó entrando a la Iglesia Católica, porque yo tengo la certeza, la seguridad que todo lo que hacemos tiene base, base histórica, base bíblica. Es tan fácil, o sea, entra al internet y pon en Google historia de los papas. Ahí vas a ver desde San Pedro, o sea, no hay pierde, no hay manera que alguien pueda decir, esa no es la Iglesia de Jesucristo, eso no es verdad. Y complementando en que el mismo Jesucristo dijo, prometió, así como nos prometió la salvación, igual nos prometió que su iglesia nadie la iba a derrumbar. No importa todo lo que haya pasado. Muchos tienen el argumento, mucha gente que se ha salido de la Iglesia Católica tienen el argumento de que, igual que no aprendieron en la Biblia porque no tuvieron las ganas de aprenderlo, y tienen el argumento de que no puede ser la Iglesia de Jesucristo por todos los escándalos. La Iglesia de Jesucristo tiene todos los escándalos desde el principio de los tiempos, eso no es de ahora, es desde el principio de los tiempos. Cualquiera que tenga un poquito de ganas, busca la historia y lo encuentra. Y nada la ha roto, nada la ha separado, nada la ha derrumbado, como Jesucristo lo prometió. Y hay muchas cosas, o sea, el creer en la Eucaristía, el creer eso, va a la historia, donde los primeros cristianos, ¿por qué fueron perseguidos? ¿Solamente porque creían en Cristo? No. O sea, ellos creían literalmente como Cristo lo ordenó. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esto es lo que significa la Eucaristía. Entonces, ¿por qué los perseguían? Porque pensaban que eran caníbales. O sea, una persona que no entendía, oía eso y claro, o sea, estos son caníbales. Y eso está en la historia. Eso no es algo que uno se lo está inventando, eso no es algo que uno dice, yo quiero que todo el mundo sea católico. No, yo quiero que todo el mundo sea católico, pero porque quiere serlo, busque la historia y encuéntrenlo. De hecho, yo personalmente he escuchado en varios debates de católicos con protestantes, cuando hablan sobre la Eucaristía, lo que usted acaba de decir, así como los primeros cristianos eran acusados por los paganos de canibalismo al escuchar que creían que ellos comían la carne y la sangre de Cristo. En debates modernos entre católicos y protestantes he escuchado a protestantes decirles a los católicos, oh no, la manera como tú crees, eso de comer el cuerpo de Cristo y la sangre, suena como caníbal, eso suena como algo como canibalismo, y no se dan cuenta de lo que usted acaba de decir, que si uno lee la historia de los cristianos de los primeros siglos, es exactamente la misma acusación, los acusaban de lo mismo, los acusaban de canibalismo. La pregunta que uno se tiene que hacer, si eres pentecostés, si eres bautista, si eres evangélico, protestante, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que a ti, hermano separado, a ti, hermano pentecostal, hermano bautista, cuándo fue la última vez que te acusaron de canibalismo? La respuesta es nunca. No te acusan de canibalismo porque tú no crees que comes el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a los que se acusan de canibalismo no solamente en el primer siglo, sino ahorita en nuestros tiempos es a los católicos. Cuando el católico dice que creemos que verdaderamente comemos el cuerpo de Cristo de una manera mística, de una manera sobrenatural, es un milagro. Mi razonamiento no lo alcanza a entender ni a explicar, pero sí creemos las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo. Coman todos de él, y somos acusados de tener una interpretación canibalística, pero es exactamente lo que usted ha dicho. Es lo mismo que así acusaban también a los cristianos primitivos de los primeros siglos. Y lo que usted acaba de decir de estudiar la historia, eso es cierto, como usted dijo, ahora ya no te toma demasiado tiempo. Tienes el internet, ¿verdad? ¿Y a usted le ayudó entonces a estudiar la historia? ¿Fue algo que fue abriendo sus ojos? Muchísimo. No puedo mover la cámara de donde la tengo, pero yo quisiera enseñarle, yo nunca leía. Yo era, o sea, tengo una pregunta, llamo a alguien que sepa o busco en el internet. Yo tengo tanto libro que he comprado en los últimos 3 años, o sea, que quería saberlo todo, y es demasiado muy fácil. Si no le gusta leer, es solamente entrar y buscar al internet, que todo el mundo lo tiene hoy en día. Y estos videos que hacen ustedes,
que hacen los apologistas católicos son ayudan tanto que yo sé que usted sabe porque usted pasó por eso, pero ayudan tanto porque mucha gente se pone a pelear y yo soy una de las que me molesto cuando empiezan a decir cosas en los videos live, y siempre le digo a la gente, Dios te dé el entendimiento para entender lo que estás aprendiendo aquí, porque lo que estás aprendiendo vale oro, ¿no? Mucha gente tuvo que estudiar para poder llegar a esto y a ti te lo están dando gratis. Entras aquí, miras un video 1 hora y te da más curiosidad y quieres saber más. Es gratis. Entonces... Sí, pues ahorita que usted menciona eso de los libros, como dice usted, no, usted quisiera tener los libros ahí para enseñarlos, pero mire, si se fijan en la parte de atrás, en mi mano derecha, tengo unos volúmenes, son 38 volúmenes que son los escritos de los padres de la iglesia. Es decir, lo que escribieron a partir de los discípulos de los apóstoles, porque han de saber que los apóstoles tuvieron muchos discípulos. Y esos discípulos se les llama los padres apostólicos. Partiendo de los padres apostólicos de finales del primer siglo en adelante, ellos escribieron cartas, manuales de cómo llevar a cabo el orden del servicio, lo que es la liturgia, cómo celebrar la Eucaristía, cartas que escribían a las iglesias. Muchos de ellos fueron obispos, fueron maestros, fueron evangelistas. Y ahí atrás, a mi mano derecha, son 38 volúmenes que abarca desde el siglo I hasta el siglo VIII. Entonces, del siglo I al siglo VIII tenemos esa riqueza que son los padres de la iglesia. Y si alguien toma el tiempo de agarrar a los padres de la iglesia y leer, especialmente a los padres apostólicos que fueron discípulos de los apóstoles, uno se va a dar cuenta que ellos, estos 38 volúmenes, no nos hablan del protestantismo, no nos hablan de la sola fide o solo fe, no nos hablan de sola escritura o solo la Biblia, no nos hablan de la teoría de la gran apostasía que la iglesia se echó a perder. No, todos ellos nos están hablando de una sola iglesia, nos están hablando de los mismos dogmas, los mismos líderes, la misma tradición apostólica, nos hablan de una unidad que solamente se encuentra en la iglesia católica. El protestantismo es un fenómeno realmente reciente, relativamente reciente, ¿verdad? Pero, hermana Verónica, hubo algo que ya ¿qué fue lo que más trabajo le costó antes de dar ese paso final de decir, antes de usted sentir paz en su corazón y decir, antes de decir, debo ser católica o tengo que ser católica, hubo algo, una doctrina con la que usted batalló tal vez un poco más? Y si sí hubo, ¿qué fue lo que la iluminó? No sé si viene a su mente alguna doctrina con la que batalló un poco más. Yo creo que fue como de las últimas cosas que estudié, porque nunca lo entendía, la comunión de los santos. La comunión de los santos no podía entender, y como le digo, todavía estoy aprendiendo muchas cosas, pero la comunión de los santos era algo que yo no podía entender porque yo tenía ya muy dentro de mí de que cuando uno se moría entonces él ya sabía del purgatorio, pero entonces los santos, ¿por qué le pedimos? Y la comunión de los santos. Entonces esa fue una de las preguntas que tenía, que la contestó el padre Luis Toro y la contestó usted en uno de los videos que vi suyo sobre la comunión de los santos, como en el libro de Apocalipsis nos habla sobre la comunión de los santos, lo que enseñaron los padres de la iglesia, por qué se canonizan, cómo son el ejemplo a nosotros seguir, y por qué uno les pide intersección a ellos. Entonces, yo creo que eso me dio mucho trabajo. Honestamente, me dio mucho trabajo entenderlo, y todavía creo que quisiera aprender un poco más sobre eso, porque lo creo, estoy segura que es así, pero quisiera aprender un poco más. Yo creo que eso y el purgatorio siempre estuvo ahí, y estuvo un tiempo que me duró para poder entenderlo y creer fielmente en él. Muy bien. Sí, algo que yo siempre cuando platico con hermanos separados, hermanos evangélicos, protestantes, ellos se sorprenden
cuando yo les digo, ustedes también creen en el purgatorio, y se me quedan viendo como diciendo, ¿de qué hablas? ¿Estás loco, no? O algo así. Le digo, no, sí. Les digo, ustedes también creen en la necesidad de una purificación final después de la muerte y antes de entrar al cielo. Solo que ustedes creen que esa purificación final, esa necesidad de ser purificado, de esa purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo, ¿ustedes creen que eso ocurre de manera instantánea? Porque ustedes no creen que así como te mueres con impurezas, que así como te mueres con cosas batallando en tu vida, ustedes no creen que así con esas impurezas eres transportado al cielo con impureza. Ustedes no creen eso. Y ella me dice, no, pues no, sí creemos que, pues sí, mueres y eres transformado, eres purificado. Digo, ¿ves? Pero ustedes también sí creen en la necesidad de una purificación final que ocurre entre punto A y punto B. Punto A es la muerte. Punto B es entrar a la misma presencia de Dios. La única diferencia es que ustedes dicen que es instantáneo, lo cual es algo que nunca ha enseñado la iglesia. Y la iglesia enseña que eso puede tomar tiempo, que esa purificación toma tiempo dependiendo de qué, dependiendo de las impurezas, dependiendo de la vida que vivió esta persona. Y ya cuando les digo eso, de hecho, un día tuve un diálogo, hermana Verónica, con 8 pastores. Al mismo tiempo, fue algo totalmente inesperado. Yo estaba visitando a un amigo, era de casualidad, entre comillas, casualidad. Yo llegué a visitarle simplemente para saludarle y me recibió. Es una persona muy hospitalaria, muy buena persona. Me recibió y de repente comienzan a llegar personas y yo digo, pues, ¿qué está pasando? No, pues yo no sabía, pero ellos tenían una reunión de pastores. Ajá, y para no hacer la historia demasiado larga, pues eran 8 pastores con sus esposas y tuvieron un convivio muy bonito todo, tuvimos una comida muy rica y todo. Después, a la hora, cuando ya estábamos, después de la comida, estábamos a la hora del café, me habla mi amigo y me dice, a ver, José, ven, siéntate, porque ya estaban los puros hombres, ya las damas estaban allá tomando el té, ellas platicando, y él me habló a donde estaban todos los varones. Y me dice, ven, platícales aquí a los pastores el testimonio que me acabas de contar antes de que ellos llegaran. Y pues me hizo que les contara mi testimonio. Y sí, les di mi testimonio y les dije que, pues que sí, que yo fui bautista 20 años y que ahora soy un católico. Para no hacer la historia larga, pues la verdad tengo que decir, se portaron ellos muy bien, no se portaron groseros. La verdad me quedé sorprendido. Yo digo que algo ocurrió ahí, como que Dios me usó para, de alguna manera, ah, como que sus corazones se ablandaron. Como que fue algo muy especial, porque no reaccionaron peleándome, no estaban enojados, no querían tener un debate. No, fue más bien como que les dio mucha curiosidad, como que les entró una curiosidad de la buena y me hacían preguntas realmente queriendo entender y comprender. Y una de las preguntas que me hicieron fue del purgatorio. Me dicen, entonces, ¿tú crees que sí hay un purgatorio después de esta vida? Y yo les dije, sí, porque la iglesia lo enseña y así siempre se ha creído. Negar el purgatorio no es lo normal en la historia de la iglesia. Negar el purgatorio es algo anormal, es algo que rompe con la continuidad. Y les dije, además, ustedes también creen en el purgatorio. Y les di la explicación que ya le he dado. Y se quedaron. Me acuerdo que me dijeron, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y les digo, no, pues ni yo, pues por eso era protestante, Ni porque yo tampoco. porque no me había puesto a pensar. Pero les digo, si se fija, usted también cree en la necesidad de una purificación final entre punto A, que es la muerte, y punto B, que es entrar a la misma presencia de Dios. Solo que ustedes dicen que es instantáneo. ¿De dónde sacan esa información que es instantáneo? Pues no lo sabemos. Pero la iglesia enseña que toma tiempo. Por la misma escritura, la lógica te dice, por ejemplo, en una penitenciaría, en una cárcel aquí abajo, en la tierra, no todos pasan el mismo tiempo en la penitenciaría o en la cárcel. De hecho, la palabra penitenciaría tiene que ver con una penitencia, ¿no? Pero bueno, les digo, ¿verdad que no todos pasan el mismo tiempo? Dicen, no, pues todo depende del crimen, todo depende de la ley que se rompió. Unos pasan 6 meses, otros 5 años, otros 10 años. Le digo, es lo mismo. Y me dicen, no, pero
pues Dios te perdona y ya. Y les puse el ejemplo de David. Sí, recuerde que Dios perdonó a David, pero recuerde que hubo consecuencias. Dios lo perdonó, Dios lo amó, Dios lo abrazó, lo recibió, lo restituyó, pero acuérdese que de todas maneras vinieron consecuencias para David. Y eso también sucede, aunque tú seas protestante. Tú sabes que cuando tú has pecado, tú sabes que Dios te perdona. Si te arrepientes, Dios puede dar el perdón, pero tú también sabes que el pecado acarrea consecuencias, ¿verdad? Y ahí se ve la lógica del purgatorio. Eso me ayudó a mí bastante y bueno, yo creo que los hermanos que nos están escuchando, hermanos separados, yo creo que esto también les puede ayudar, ¿verdad? Pensar en la lógica del purgatorio, que significa purificación, y no es un castigo, es una extensión de la misericordia de Dios. Y el purgatorio no es una segunda oportunidad, ¿verdad? Algunos creen que que una persona puede vivir como diablo, puede vivir como un demonio, y al último le dan una segunda oportunidad mandándolo al purgatorio. No, el purgatorio solamente es para los que mueren en la misericordia de Dios, los que mueren en la gracia, en amistad con Dios. Solamente es para el pueblo de Dios, no es para los que mueren fuera de la gracia de Dios. Pues bien, hermana, pues no sé, tiene algunas palabras. Si alguien nos está escuchando, hermana, que es quizás bautista y está explorando la fe católica, ¿qué consejo le daría a esa persona que nos está escuchando, que es bautista y tiene cierta curiosidad, ciertas preguntas sobre la Iglesia Católica? ¿Qué consejo le daría, hermana Verónica? Bueno, en primer lugar, la gente que es bautista o protestante que de verdad ama a Cristo, que de verdad quiere hacer las cosas como Cristo las ordenó, yo les aconsejaría mucho que leyeran un poco de historia, como hablábamos ahorita. Me gustó mucho lo que dijo el purgatorio, eso nunca lo había escuchado de esa manera, pero tiene mucha lógica. Y esas son una de las grandes cosas que se pregunta con la que se señala la Iglesia Católica. Entonces, no hay nada, por lo menos de mi experiencia, yo no he encontrado absolutamente nada en la Biblia que contradiga lo que enseña la Iglesia Católica. Nada, absolutamente nada. No podemos dejarnos llevar solamente, y yo sé que eso se oye muy mal para la gente que es protestante, pero en realidad no podemos dejarnos llevar solamente por lo que dice la Biblia, porque la misma Biblia nos dice de que no todos los hechos de Jesucristo son documentados en estos libros. O sea, nosotros tenemos la sucesión apostólica de lo que los apóstoles llevaban en su corazón y les enseñaban a los primeros cristianos, y eso siguió por muchos, por 2000 años. Entonces, no cierre la puerta a estudiar la fe católica, porque cuando uno estudia la fe católica, nunca sabemos si van a terminar en la Iglesia Católica o si por lo menos no van a decir o a pensar de la Iglesia Católica erróneamente. Por lo menos tienen base para decir, yo antes estaba diciendo esto, pero no, yo encontré aquí que no es verdad. Y con la misma Biblia, según vayan estudiando con la historia, la misma historia respalda lo que dice la Biblia. Entonces, es solamente la Iglesia Católica literalmente es el paquete completo. Ahí no falta nada. Ahí no faltan las oraciones, como Jesús nos enseñó a orar. Todo lo que se hace está en la Iglesia Católica, todo lo que enseñó Jesucristo. Entonces, Amén. Como alguien dijo, un protestante dijo, cuando convertirte, pasar de ser protestante a ser católico, no es desechar tu fe y tu amor a Jesucristo y la Biblia, sino es lo contrario, no es desecharlo, es complementarlo, es completar tu fe. Por eso a la fe católica se le llama la plenitud de la fe. Y pues ciertamente les animamos a los que nos están escuchando, darle el beneficio de la duda a la Iglesia Católica, darle, como digo yo, el 0.0001% de posibilidad de que tal vez, solo tal vez, la Iglesia Católica es quien dice ser. Tal vez la Iglesia Católica verdaderamente ha sido fundada por Jesucristo hace 2000 años. Te animamos. Sabemos que amas la verdad, amas a Jesús, amas a la Sagrada Escritura y por lo tanto también deberías amar a la Santa Iglesia que Jesús ha fundado, la Iglesia Católica.
Pues bien, mis amados hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos contentos que estuvieron con nosotros. Les deseamos que tengan un hermoso día. Y hermana Verónica, gracias por haber compartido su hermoso testimonio con nosotros. Estamos bendecidos y contentos de haberlo escuchado. Gracias y pues esperamos tal vez en el futuro después nos vuelve a acompañar y nos comparte un poco más de lo que Dios esté haciendo en su vida en aquel tiempo, ¿ok? Gracias. Que no sea la última vez. Ok, hermana. Pues Dios le bendiga y Dios les bendiga a todos. Que tengan un hermoso día. Igualmente. Donde hay ofensa, ponga